Buenos días, hermanos. En esta mañana, el Señor me da nuevamente el privilegio de compartir de sus palabras y estoy contenta, estoy llena de gozo por estar nuevamente compartiendo esta palabra del Señor. Doy gracias a mi Padre Celestial por por este gran privilegio. Gracias a todas aquellas personas que escucharán esta pequeña enseñanza por medio de estas redes. Que Dios guarde sus corazones, que Dios guarde sus vidas. Le doy gracias a mi Padre Celestial por la vida de mis hermanos, de los pastores, de todas estas personas que se acercan cada día a esas iglesias buscando del rostro de nuestro Padre Celestial, buscando de esa porción que necesitan, buscando de esa palabra que el Señor les da con tanto amor. Padre bendito, en esta mañana, mi Padre, mi Señor, mi Rey, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que es tuya, Señor, que es palabra viva, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no te has olvidado de mí, Señor, porque no te has olvidado de mi familia, Señor, de mis hijos, de mis nietos, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos en Cristo, Señor, de mi familia, Señor, de sangre, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú los guardas, porque tú los proteges, Señor. En esta mañana, mi Señor, yo te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que buscan, Señor, de tu palabra, Señor, que buscan de tu alimento, Señor. Gracias te doy, mi Padre, Señor, porque tú, Señor, llevarás, Señor, y mandarás, Señor, a las personas adecuadas, Señor, para que les vayan a compartir de tu palabra, Señor. Y si hemos de ser nosotros, así será, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, porque tú nos tienes con bien, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de su primer amor? Ese primer amor que era tan bonito, ¿no? Que pues no podíamos estar un momento sin estar escuchando o viendo ese primer amor, que en todo momento lo que queríamos buscar, ese primer amor, ¿verdad? Pues así pasa con nuestro Padre, cuando le conocemos, cuando aprendemos a saber de Él, cuando aprendemos a escuchar todo lo que Él nos tiene para nosotros, que empezamos a entender lo que Él nos habla en cada enseñanza, en cada palabra que escuchamos. Es cuando nosotros empezamos a amar a nuestro Padre, porque pues antes escuchábamos, pero no entendíamos. A lo mejor a mí me pasó, no sé si a ustedes, hermanos, les pasaría lo mismo, ¿verdad? Pero a mí me pasó porque pues yo no sabía. Yo sabía que existía un Dios, pero yo no lo conocía como hoy lo conozco, y cuando lo empecé a conocer, pues ese es el amor del que nos habla aquí la palabra, ¿verdad? Pero vayamos a la palabra en Apocalipsis 2, del 4 al 7. Dice así la palabra. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los Nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso.
Nosotros ya hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, a comer del árbol del paraíso, que dice aquí, de en medio del paraíso. De ese árbol nos va a dar, de la vida de ese árbol, que es, porque a veces podemos pasar cosas que a lo mejor no nos gusta o nos duele, ¿verdad? Pero al final de cuentas estamos en el paraíso del Señor. Porque aunque a veces atravesamos situaciones, pero el Señor es cuando más se manifiesta, es cuando más lo sentimos, es cuando más sentimos que ese amor que Él nos tiene está ahí latente. Entonces así debemos de ser nosotros. Que no perdamos ese primer amor que al principio, cuando empezamos a aprender de su palabra, nos llenó de gozo, que sigamos con ese gozo, que sigamos con ese amor, que desde el principio empezamos a enamorarnos, que no se nos vaya ese enamoramiento, que sigamos con ese primer amor. Debido a estas influencias, los creyentes de Efesios habían desarrollado un gran discernimiento cuando se trataba de falsos maestros, herejías. Cristo los elogió por este discernimiento, pero les reprochó diciendo que han dejado su primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Cuando se les dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor que caracterizó a los efesios fue el celo y el ardor con el que abrazaron su salvación. Al darse cuenta que amaban a Cristo por, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y fue de hecho su amor por ellos lo que les había hecho vivos juntamente con Cristo. Tan abramados estaban por el gozo que procedía de comprender su estado anterior, muertos en delitos y pecados, y su nueva vida en Cristo, que exhibieron el fruto de ese gozo. En Efesios 2, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sin embargo, aquí ahora se nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que nos reclama nuestro Padre, que hemos dejado nuestro primer amor, y ese amor hacia Él, nuestro primer amor. Él es el único, Él es el primero, Él es el único amor que debemos tener primero antes que todo. Pero Él nos reclama, nos dice que hemos dejado a lo mejor de amarlo, porque porque ese primer amor que desde el principio que nosotros empezamos a sentir cuando lo empezamos a conocer, era algo tan maravilloso, tan hermoso para nuestra vida. Y así debería de seguir.
ese amor por Él. Desde el primer día que nos enamoramos de Él, así deberíamos de seguir, debido al gran amor de Dios. Por los efesios fueron vivificados en Cristo, y esa nueva vida se manifestó en la pasión por el Salvador. Se derramó unos sobre otros hacia aquellos en la cultura que habitaban, corrupta como era, pero llegó un momento en cual se les dijo, hasta dejando tu primer amor. Antes de decirles, has dejado tu primer amor, Jesús elogia a los efesios. Tienes buenas obras y arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús elogia a los efesios por sus muchas buenas obras y arduo trabajo. Probaron así a los maestros, porque Él nos puede estar reclamando así como les dice a los efesios. Han perdido su primer amor. Ya no hacen lo que al principio hacían. Nos puede estar diciendo en este momento. ¿Por qué es que hemos perdido algunos ese primer amor? ¿En qué nos damos cuenta que lo hemos perdido? Debemos de soportar todo aquello que nos viene a nuestras vidas, ¿verdad? Todo aquello que tenemos que pasar, soportando todo aquello, las penalidades, porque pues eso es cuando nosotros en realidad amamos a nuestro Padre, porque estamos confiando en Él, porque lo estamos amando a Él. Y si no lo amamos, entonces quiere decir que no estamos confiando en Él, porque no estamos poniendo la mirada en Él, porque no estamos poniendo la confianza en Él, porque no lo amamos como decimos. Porque así es como Cristo les dice a ellos, que han perdido su primer amor. Así nos está hablando a nosotros, porque hay que acordarnos que en cada palabra que estudiamos y que nosotros mismos preparamos, primero nos habla a nosotros. Y a mí me está hablando aquí, has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque somos motivados por otras cosas antes que Él, no por el amor de Cristo, no por el amor a su Padre, sino por otras cosas. Nos afanamos en otras cosas, le ponemos más atención a otras cosas y nos enfriamos. Y nos volvemos religión, porque es lo que nos dice. Entonces no perdamos nuestro primer amor. Tengamos esa pasión por Él, porque si nosotros nos enfriamos en ese primer amor, entonces quiere decir que no nos estamos conectando día con día con Él, que no estamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer, no estamos estudiando la Biblia, no estamos haciendo nuestros devocionales, no escuchamos alabanzas, no buscamos de su palabra, buscamos otras cosas antes que a Él, porque escuchamos a lo mejor a falsos maestros, porque así lo hicieron los efesios. Entonces no estamos haciendo lo que en realidad el Señor nos está mandando a hacer. Vayamos nuevamente a la palabra en Jeremías 2:2. Y dice así la palabra: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, en tierra no sembrada. Los efesios estaban en peligro de alejarse completamente de Cristo, pues se les dijo, has dejado tu primer amor. Vuelve a revivir ese amor,
Por eso advierte a los que tienen oídos para oír, que prueben la realidad de su salvación, volviendo a Él y reavivando el amor que habían comenzado a enfriarse. Así nos podemos enfriar nosotros, si no es que ya estamos fríos, ¿verdad, hermanos? Cada quien que tome la porción que nos corresponde, ¿verdad? Cada quien sabemos nosotros y nuestro Padre cómo estamos en ese amor con Él. Porque sin duda había entre los efesios aquellos cuya profesión era falsa y cuyo oído se había entorpecido. Él advierte a los demás que no lo sigan, sino que se arrepientan y regresen a Él con la pasión que alguna vez tuvieron por Él. Se le dice, has dejado tu primer amor, pero se les insta a volver a Él, a ese primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podría ser el mensaje también para este siglo, para nosotros, porque nosotros aquí en la tierra a veces podemos perder ese amor porque a lo mejor estamos pensando, dándole prioridad a otras cosas. No puede ser tan solo porque estamos pecando o porque estamos buscando las cosas del mundo. Puede ser también en que a veces podemos estar pasando situaciones tristes, eh, no sé, algo que nosotros sentimos que pues a lo mejor no encontramos la salida, ¿verdad? Enfrentamos muchas cosas, desafíos. Hoy en día pues hay muchas situaciones que nos pueden traer, este, no sé, enfriamiento, tristezas, porque pues en las iglesias así puede pasar. Están en peligro de falsas enseñanzas también. Pero vayamos nuevamente a la palabra en Efesios 4, del 31 al 32, y dice así la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura y enojo e ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro primer amor es el amor que Cristo nos da por Dios y por los demás. ¿Cómo podemos saber que hemos dejado nuestro primer amor? ¿Cuáles son las señales que podemos estar pasando o que nos da Dios de decir, pues has perdido tu primer amor? Todo cristiano debe de ser consciente del peligro de dejar su primer amor. Hace mucho tiempo la iglesia en Efeso estaba ocupada haciendo muchas cosas para Dios. Sin embargo, Dios dijo en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor cuando te deleitas en alguien más de lo que te deleitas en el Señor. Así es, porque luego a veces le damos más prioridad a otra cosa. Nuestro amor por Dios debe de ser lo más importante en nuestro corazón. Tenemos que tener un vehículo de una buena relación con Él para que nosotros podamos seguir sus mandamientos. En Marcos 12:30 dice así la palabra de Dios. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, porque Él nos insiste y nos sigue insistiendo que hemos dejado nuestro primer amor, cuando nuestra alma no anhela tiempos de risa, de comunión en la palabra de Dios o en la oración. Cuando nuestra relación con Dios se profundiza a medida que pasa el tiempo, por Él y en su palabra. Nos comunicamos con Él en oración, porque si abandonamos esta comunión,
pues nuestra verdadera condición ante Dios se volverá embotada como hijos de Dios, sus amigos y su novia. En Santiago 2:23 dice así la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En Santiago 4:7-8 dice así la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Has dejado tu primer amor cuando tus pensamientos en los momentos de ocio no honran al Señor. Las cosas que cautivan tus pensamientos en los momentos de ocio revelan mucho sobre las prioridades de nuestro corazón. El apóstol Pablo nos instruyó en Filipenses 4:8, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo impuro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si hemos dejado nuestro primer amor cuando ponemos excusas para hacer cosas que desagradan al Señor, alegando ser solo humanos. Hemos dejado nuestro primer amor, pero Dios quiere que dediquemos nuestra vida a Él como un sacrificio vivo. En Romanos 1, en Romanos 12, del 1 al 2, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque esa es su voluntad de Dios, buena y agradable, siempre caminando en obediencia a Él, como un buen hijo, como un buen seguidor de Cristo, como un buen cristiano, porque si dejamos que Él nos guíe, nuestra vida será diferente, porque ese es el buen pastor que nos sabe guiar. En Salmos 23:3 dice así la palabra de Dios. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. No hay excusas para desobedecer al Señor. Su gracia es suficiente para rescatarte de toda tentación, porque siempre la gracia de Él siempre está en cada uno de nosotros. Nosotros somos los desobedientes, nosotros somos los que no queremos seguir sus reglas, porque a veces somos de duros de roer y queremos seguir tropezando y tropezando. Y Él siempre nos quiere rescatar de todas las tentaciones que se nos presentan. En Primera de Corintios 10:13 dice así la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis. Él siempre nos guarda, siempre nos protege. Resistir, si no quedará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así es, amén. Nuestra obediencia a Dios demostramos que le tenemos amor por Él y por Jesús. En Juan 14:15 dice así la palabra de Dios. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Así es, guardar sus mandamientos. Porque si no los guardamos, pues eso por eso nos llama aquí, nos dice pues que hemos dejado nuestro primer amor cuando damos paso a la voluntad, a otras cosas, porque la voluntad de Dios es agradable, es alegre para la obra de Dios o para las necesidades de los demás. Él siempre está ahí dispuesto, pero tenemos que aprender a seguir teniendo ese primer amor, porque Él es generoso, porque Él es santo, porque Él tiene ese carácter de santo. En Juan 3:16 dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si han dejado su primer amor, regresen a Él. Porque si nosotros regresamos a ese primer amor, vamos a aprender cómo tratar a los demás con amor. Porque si nada más estamos como si fuéramos robots, ¿no? Nada más estudiando, pero no escuchamos lo que el Señor nos habla en cada palabra, en cada enseñanza. No vamos a llegar nunca a ese primer amor. Nunca vamos a saber tratar a la demás gente como Él nos trata a nosotros, con amor. Y en Juan 13:34 dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. Porque no es una sugerencia lo que nos hace, es un mandato que estamos capacitados para cumplir por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hemos dejado nuestro primer amor cuando vemos los mandamientos de Cristo como restricciones a nuestra felicidad en lugar de expresiones de su amor. Los mandamientos de Dios, las palabras de nuestro Padre sabio y cariñoso, os conducen hacia el bien y nos alejan del mal. En Juan 4:21 dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La obediencia a sus mandamientos trae verdadera libertad y gozo. Si hemos dejado nuestro primer amor, es tiempo de obedecer y volver a ese amor. Hemos dejado nuestro primer amor cuando nos esforzamos por la aprobación del mundo en lugar de la aprobación del Señor. Jesús enfrentó malos entendidos y rechazo por su obediencia a Dios, y tú enfrentarás situaciones similares, nos dice el Señor, así como Él las pasó. En Juan 15:19 dice así la palabra de Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así es. Si hemos dejado nuestro primer amor, hay que volver a Dios y hay que dejar al mundo y sus deseos. Volvamos a nuestro primer amor. Si nuestro amor por Dios se ha enfriado, hay que tomar medidas, hermanos, para renovar nuestra relación con Él. Volvamos a nuestro primer amor, porque Él nos espera con los brazos abiertos. Hay que recordar que si hemos dejado nuestro primer amor,
Es tiempo de volver a ese primer amor. Pues esta ha sido la palabra, hermanos, que el Señor nos ha dado en este día. Yo me despido con una oración. Bendito Padre, Señor. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque antes, mi Padre Santo, de otra cosa, Señor, primero me has hablado a mí, Señor. Perdóname, Padre Santo, si no he continuado, mi Padre mío, con ese primer amor, Señor. Ese primer amor, Señor, que te pido, Padre amado, que tú, Señor, que tú me ayudes, Señor, a tener ese primer amor para ti, Señor. Porque a dónde he de ir, Señor, si no es contigo, Señor. Te pido que me perdones, mi Padre Santo, si no he hecho las cosas correctamente, Padre mío. Perdóname, mi Señor. Y te doy gracias, mi Padre Santo, por mi vida, Señor, por la de mi familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás, Señor, ahí, Señor. Porque aún, Padre mío, cuando no he sido obediente, Padre Santo, tú no me abandonas, Señor. Tú no abandonas a mi familia, Señor. Tú no abandonas a mis hermanos en Cristo, Señor. Tú no abandonas a mis pastores, Señor. Tú siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te agradezco, Señor. Te reconozco, Señor, como mi verdadero Padre y Salvador, Señor. Te reconozco como el Señor de señores, Señor. Como ese Rey que eres, Señor. Como Jehová de los ejércitos, Señor. Gracias, Señor. Reconozco, Señor, que tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias te doy, mi Padre Santo, por esta mañana tan maravillosa, Señor. Te doy gracias por todo esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.